Bendito sea el dulce nombre de Jesús. ¿Tendrá Dios favoritos? Esa es una pregunta que yo a veces me hago. A pesar de que la Biblia dice que no hay acepción de personas para con Dios, hay personas en la Biblia que parecen haber sido favoritos de Dios. Y me pregunto, favoritismo. Aunque Dios no tiene favoritos, hay algunos que hemos hecho de Dios nuestro favorito, poniéndolo a Él delante y arriba de todas las demás cosas. ¿Cómo tú te ganas el favor? Entiende que no estamos hablando de gracia. Gracia es misericordia, amor inmerecido, es lo que nos salvó. Pero ahora que estamos en el Señor, esto es siembra y cosecha. Fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Y la Biblia habla de que hay aquellos que son buenas semillas, recibieron la palabra, pero hay algunos que dan al 30, unos al 60 y otros al 100. Y yo sé que igual que yo hay algunos que damos al 100 más 10, al 100 más 1, que siempre tratamos de darle a Dios más de lo que Él espera. Y ahí nos ganamos el favoritismo de Dios, porque lo que tú siembras, tú cosechas. Bendito sea el Señor. En esta ocasión te voy a enseñar cómo ganarte el favor de Dios con obras. Sí, porque si tú tratas de ganarte la salvación con obras, tus obras son trapos de inmundicia. Pero si tú eres salvo y tú aceptaste la sangre de Cristo como el único remedio para sanidad y salvación de tus pecados, tus buenas obras son adoración, son servicio a Dios, son ofrenda agradable. Es el fruto de tu conversión. Dice en Mateo capítulo 25. Vamos a leerlo por arribita primero y después te lo voy a ministrar un poquito más profundo. Te lo voy a ministrar como me lo ministraron a mí en la escuelita cuando yo primero me convertí. Y después te lo voy a ministrar desde un punto más teológico y con un poquito más de escatología para que entiendas lo que ahí está de verdad diciendo. Dice Mateo 25. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y aquí el Señor está hablando del día del juicio. Escatológicamente hablando, teológicamente, esto no tiene que ver con cristianos, pero siempre lo ministramos a cristianos. Dice que pone los cabritos para un lado y las ovejas para el otro. Y entonces les dice, yo los vi que ustedes cuando yo tenía hambre, cuando yo estaba desnudo, cuando no tenía albergue, cuando necesitaba compasión o ayuda, ustedes no hicieron nada por mí. Y entonces a las ovejas les dice, cuando yo estuve desnudo, tuve hambre, estuve en la cárcel, cuando estuve necesitado, ustedes vinieron y resolvieron y me ministraron. Y ellos le dicen los dos, ¿cuándo te vimos en esa condición? Y entonces el juez, que es Jesús, le dice, cuando lo hicieron a uno de estos mis pequeños, me lo hicieron a mí. Cuando se lo negaron a uno de estos mis pequeños, me lo negaron a mí. Ahora, bíblicamente, eso no tiene que ver con la iglesia, aunque es aplicable porque lo que te dije ahorita, nuestras acciones son los buenos frutos que glorifican al Padre. Dice en Mateo 5:16, en el Sermón del Monte, Jesús dice que nadie prende una luz y la pone bajo un almud, y una ciudad en una colina no puede ser escondida. Y entonces nos admonesta y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, parte de llamar la atención de Dios, el favor de Dios, es ministrarle al necesitado. Ahora, teológicamente, esto tiene que ver con las naciones. Mira ese versículo como comienza. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. No los pueblos, no la gente, no las almas,
las naciones. Las naciones tendrán que dar cuenta de cómo trataron al prójimo, de cómo trataron a los indigentes, a los forasteros, a las viudas, a los huérfanos, a los menosvalidos, a los veteranos, a los pobres, a los locos y a los criminales. Van a tener que darle cuenta. Naciones dando cuentas. Esto quizás es demasiado profundo para mí, pero te lo voy a traer a nuestro estilo de vida. Nosotros somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos la iglesia, el reino de Dios en la tierra. Somos nosotros. Hágase su voluntad, en la tierra como en el cielo. Perfecto. Entonces, esta nación que se llama la iglesia tiene que cumplir este propósito de las ovejas. ¿Dónde te vi menosvalido, con hambre, desnudo, necesitado, en la cárcel, adicto? ¿Dónde te vi enfermo mentalmente? ¿Dónde te vi? ¿O dónde te puedo ver? Que yo te pueda bendecir. Bien, aquí es donde la cosa se pone un poquito peculiar en esta enseñanza. No le está hablando a una persona o a un individuo, le está hablando a la iglesia, a una nación. Yo lo aplico a la nación santa, nosotros, no el pueblo de Israel, la iglesia. La iglesia, tu iglesia, donde tú perseveras, todas nuestras iglesias, debe de estar envuelta en algo que tenga que ver con misiones, con darle comida al que no tiene comida, darle ropa al que no tiene ropa, al que tiene hambre, proveerle trabajo social, pero por el propósito de que vean la gloria de Dios y vengan a la salvación, porque nosotros no somos trabajadores sociales, aunque hacemos trabajo social. Esto es un tipo de evangelismo muy eficaz. Pero lo que quiero ministrarte es que la iglesia somos nosotros. Y la iglesia no puede llevar esto a cabo si no hay finanzas. Y yo conozco ministerios que, y nosotros lo hacemos también, y trabajamos con iglesias afroamericanas que lo hacemos juntos con ellos. 2 o 3 veces al año se hace como una recolecta, sea de mochilas para que los niños vayan de regreso a la escuela, sea de comida en un día de fiesta, de juguetes en la Navidad, de ropa, de abrigos cuando viene el invierno. O sea, se hace una obra de caridad que yo puedo hacerla individualmente, pero tiene más efecto si lo hacemos como una nación. Para hacer esto se necesita dinero. Me llama mucho la atención cuántos cristianos no saben que el evangelio no se mueve por fe, se mueve por dinero. Cada vez que tú escuchas a un predicador en la radio, ese predicador está pagando dinero para poder predicarte. Él necesita recaudar dinero para poder seguir predicándote. Yo lo hice por 27 años en la radio sin parar. Bendito sea el Señor, quizás hasta más, bendito sea el Señor. Todos los meses yo pagaba para predicarte. Y todos los meses, muy pocas personas mandaban ofrenda. Pero bendito sea Jehová Dios por la iglesia La Vid Verdadera, que mantuvimos la radio abierta para que otros pudieran recibir la palabra de Dios. Y tenemos testimonios lindos que llegamos hasta prisiones y a campos militares en las Filipinas. Dios es bueno, pero usted toma dinero. Había que pagar por el tiempo en la radio. No te lo regalaban. Ellos no podían regalártelo porque ellos tenían que pagar por el tiempo en la radio que nos vendían o nos rentaban a nosotros. El evangelio se mueve con dinero. Por eso todas las estaciones de radio, algunos ministros de internet, periódicamente tienen un maratón para recaudar fondos. Bendice a Enlace, no lo critiques, bendícelo. Si tú recibes palabra de Dios de cualquier ministerio radial, de internet, de televisión, si te bendicen, envíale una ofrenda, porque ellos están haciendo lo que te acabo de leer. Ellos son los que le dan ropa, comida, albergue. Todos estos ministerios tenemos
algo también que hacemos para el servicio social, para alcanzar al necesitado con el propósito de traerlo a Cristo. Y para eso se necesita, vuelvo otra vez, dinero. Ya no voy a hablar tanto del dinero como voy a explicarte ciertas cosas acerca del reino, la economía del reino, porque yo quiero que tú vivas, no en la economía del mundo, porque esa está fracasando. Yo quiero que tú vivas en la economía del reino, porque esa nunca fracasa. La moneda del reino es la fe. Si tú tienes fe, tú puedes comprar que se mueva una montaña. Si tú tienes fe, tú puedes pedir un milagro y sin seguro o con seguro, Dios te puede sanar y Dios te quiere sanar. Lo que necesitas es la moneda del cielo. Fe. La fe es lo que compra el milagro. No plata, no oro. Oro y plata no tengo, pero de lo que tengo te doy. Ten fe en Cristo y todas tus necesidades serán suplidas. Ese es el dinero del reino. Mira esto. En Lucas capítulo 16, Jesús está enseñando y dice estas palabras. Si en lo ajeno no fuisteis fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y dice, y oían también estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. En Mateo, cuando él diserta este mismo verso, especifica que no puedes tener dos señores, y que amarás al uno y menospreciarás al otro. Y habla acerca de no puedes, donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Bien. Esta enseñanza no es para ávaros. Si a ti te molesta que se hable de dinero, tú necesitas convertirte. Porque el que tiene el corazón limpio y así su conciencia limpia por la sangre de Cristo, no tiene por qué preocuparse de lo que se va a enseñar, porque lo que queremos es servir al Señor. Te dije anteriormente y te lo repito, tú no tienes que hacer nada que tú no quieras hacer en Cristo. Siempre va a haber quien da los 30, quien da los 60, quien da los 100 y quien da el 100 por uno. Siempre lo ha habido y siempre lo va a haber. Pero yo quiero enseñarte ciertos términos que se usan en la economía del reino para que tú quedes claro. ¿Por qué? Porque por falta de conocimiento mi pueblo fue llevado a la esclavitud. Yo no quiero que tú estés falto de conocimiento. Y estos términos te los voy a dar rapidito, son cosas que tú escuchas en la iglesia, en las predicaciones, y lo vas a ver en la Biblia, porque todo es bíblico. Y yo quiero que tú sepas qué son los términos. Vamos a empezar con el más importante. El término más importante que te quiero enseñar es pacto. Pacto. Dios es Dios de pactos. Por eso es el Viejo Testamento, es el Viejo Pacto, y el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Y Dios habla muchísimo en el Viejo Testamento del pacto que hice con tus padres. Dios hace un pacto. En el Nuevo Testamento nosotros hicimos un pacto con Cristo, o con Dios a través de Cristo. El pacto, la salvación es un pacto con Dios. El Señor dice, yo quiero darte salvación y vida eterna, y por esa razón dejo que mi hijo muera en la cruz por tus pecados. Yo quiero ese perdón. Tienes que entrar en pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto se llama salvación. Arrepiéntete de tus pecados, cambia tu estilo de vida y acepta a mi hijo como Señor y Salvador. No solamente Salvador, Señor y Salvador. Hay quienes lo aceptan al 30, hay quienes lo aceptan al 60, hay quienes lo aceptan al 100, ya vemos quienes lo aceptamos al 100 más 1. Favor, estamos hablando de favor todavía. Y ese es el primer pacto. Dentro del caminar cristiano ocurren ocasiones donde hay un movimiento de las aguas, hay momentos proféticos, como cuando Jacob estaba durmiendo y soñó que había una escalera que subía y bajaba, y Dios hace pacto con
con Jacob porque le reitera la promesa de que esta tierra será tuya y de tu descendencia, como le prometía a tu padre Abraham. Y Jacob hace un pacto. Jacob agarra aceite, lo derrama. El aceite es tipo de algo caro. El aceite en aquellos tiempos era caro y se usaba como dinero, como para comercio también. Era hasta medicina. Lo derrama y hace un pacto y dice: si Jehová va conmigo y me hace así, 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 Jehová será mi Dios y yo seré su siervo, y el diezmo de todo apartaré para él. Y ahí entonces Jacob comienza el diezmo como un pacto. Antes de Jacob, el diezmo fue una experiencia totalmente espiritual que tuvo Abraham. Pero ahora Jacob tiene una experiencia con Jesús, porque Jesús es la escalera donde suben y bajan los ángeles del cielo. Él lo dijo en Juan, el Evangelio según San Juan. Jacob tiene una experiencia y Jacob hace un pacto con Dios de que todo lo que tú me dieres, el diezmo, separo para ti. Y ahí empieza el pacto del diezmo, donde una persona, te voy a leer Deuteronomio 8, 17 y 18, dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mira, el diezmo es decir, proclamar que tú sabes que es Dios el que te da el poder para tú hacer las riquezas. El que te levanta por la mañana, el que te tiene un trabajo, el que te bendice y te da favor en el trabajo y te da las fuerzas y la inteligencia para hacerlo bien. Y entonces dice que cuando tú traes ese pacto es para confirmar el pacto que juró a tus padres. El pacto de que Él te va a llevar a tierra que fluye leche y miel. El concepto de tierra que fluye leche y miel es prosperidad económica. En una tierra que fluye leche hay ganado. O sea, y hay cultivo. Porque hay la abundancia y carne, queso, cuero. Y miel es la vegetación, porque las abejas, no solamente la miel se vendía y se comía, es tipo de que hay vegetación, de que es un campo fructífero, porque las abejas lo hacen fructífero. Entonces Dios establece el pacto que había hecho con tus padres, se establece en diezmo. Vamos a hablar de ofrenda. En Marcos 12, 41 al 44, dice que Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, una cuadranta. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bendito Dios. Yo te garantizo que después de esa siembra, esa viuda no volvió a pasar necesidad, porque yo lo he vivido. Pero ahora estamos hablando de ofrenda. La ofrenda se da, aparte del diezmo, se da algo más. Y no se da de lo que te sobra. Y eso es lo que Dios ve y eso es lo que Dios bendice. Entonces, hay pactos que tú haces con Dios para que te saques de una situación. Se debe de hacer con un apóstol o un profeta presente que te pueda guiar. Está el diezmo, que es un compromiso con Dios, un pacto de que tú eres mi Dios y yo soy tu siervo, y tú, donde quiera que yo vaya, esta prosperidad que tú me das, porque tú eres el que me da la fuerza, yo sello este pacto con el diezmo. Yo sé que tú eres mi sustento y yo sello este pacto con el diezmo. La ofrenda es cuando tú das de lo demás. Aquellos dieron de lo que les sobraba, pero no fueron rechazados. Fíjate que Jesús está mirando la ofrenda, está juzgando la ofrenda,
Está juzgando a los que dan, pero no dijo que ellos estaban mal. Simplemente le llamó la atención que ella dio de su necesidad. Hay ofrendas que rompen cadenas de necesidad. Sobre todo cuando tú le das, no necesariamente dinero, pero compartes tu comida, tu albergue, tu agua, lo tuyo, con uno que no tiene. Ahí hay una bendición especial. Yo también lo he vivido. Bendito sea Dios. Voy a hablar ahora acerca de sellar la palabra. En Jueces 6, 17 al 18, nos encontramos con Gedeón. Gedeón está en el campo, está cuestionando a Dios. Dios le envía un ángel, el ángel le da una palabra y Gedeón recibe la palabra. Él sabe que fue el ángel de Jehová el que le habló. Y entonces le dice lo siguiente, versículo 17. Y Gedeón respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y Gedeón recibe una palabra de Dios, y para confirmarla, no le dice al ángel: dame una ofrenda. Le dice al ángel: permíteme que yo te ofrezca una ofrenda. Yo quiero confirmar esa palabra. Esa palabra queda sellada con la ofrenda que yo te voy a traer. Y el ángel le dice: yo permanezco aquí. Esta promesa permanece aquí por tu ofrenda. Es una manera de sellar una palabra que tú recibiste. Por eso muchas veces en un culto profético o apostólico se ha soltado una palabra y si el ángel mueve las aguas, no un hombre, el ángel mueve las aguas, hay personas que pasan y sellan, ponen dinero en el altar porque están sellando esa palabra, están diciendo: esa palabra es para mí y esa palabra permanece por mi ofrenda. Léelo, lo hizo Gedeón. Esta es la única parte bíblica que yo me acuerdo en este momento donde hay sellando la palabra. La otra es siembra. Vamos a sembrar. Eclesiastés 11, el sabio Salomón nos invita a que pongamos nuestras pan sobre las aguas, porque después de muchos días nos regresará. Hay también una parte donde nos dice que no dejemos de sembrar ni a la derecha ni a la izquierda, porque no sabemos cuál de estas cosas va a dar buen fruto. Ya una siembra es distinto. Se siembra en buena tierra, en buen tiempo, buena semilla. El dinero siempre es buena semilla porque tú te lo ganaste con el sudor de tu frente. Y si no te lo ganaste tú, se lo ganó otro. Yo he estado en cultos donde han traído una ofrenda de un mafioso, alguien que vendía droga y se convirtió y trajo el dinero y dijo: este dinero es sucio, yo no lo quiero, yo quiero ponerlo en las manos de Dios. Y 2 o 3 renacuajos espirituales querían quemarlo. Y yo insistí que no. Vamos a orar por él, se santifica, y lo invertimos en la radio para seguir predicando, porque la radio se ganó a este mafioso para Cristo. El dinero no tiene moral. El dinero no puede ser inmoral. El inmoral o el moral es el que se gana el dinero. Y todo dinero es buena semilla. Acuérdate que la Biblia dice que el dinero del impío está para los hijos de Dios. Si a mí un mafioso me trae una ofrenda, yo no le pregunto de dónde la sacó. Yo oro por él y le pido a Dios que lo bendiga. ¿Y sabes qué? Si la bendición que él necesita es arrepentimiento y vida eterna, esa es la bendición que Dios le va a dar. Déjate de tonterías, de religiosidad y de falsa moral. La siembra siempre es buena si es dinero, porque tú siembras en un avión con alas. Esto es lo otro. Si tú vas a darle tu dinero a una iglesita que se está cayendo, eso no es siembra, eso es limosna. Por eso se siembra en iglesias, en ministerios que están predicando la palabra, haciendo un impacto, alcanzando almas, levantando otros, levantando orfanatorios, alimentando a Haití. Ahí se siembra. Eso es buena tierra, porque eso está de acuerdo al reino de Dios y el corazón de Dios. Y tu semilla, que es tu dinero, se siembra ahí y a su tiempo la cosecharás. No necesariamente en dinero, porque aquí es donde muchos se meten en lío.
el que bendice no es el que recibe la ofrenda. El que bendice es Dios. Porque tú siembras en la obra de Dios y Dios bendice tu obra. Como quiera, como Él decida. Como el ejemplo del mafioso, es Dios el que bendice. Y la bendición que tú necesitas la vas a recibir. Yo te confieso que yo no veo la bendición. Yo siembro y siembro y siembro. Y yo no veo la bendición porque yo vivo en la bendición. Y yo no sé si estoy viviendo hoy en la bendición de hace 2 años o la de ayer o la de anteayer. Yo solamente sé que estoy viviendo en la bendición. ¿Por qué? Porque no dejo de bendecir. Y esto es un fluir constante. Sembramos la palabra, sembramos la oración, sembramos el tiempo, sembramos un oído, sembramos un hombro en que llorar. Siempre hay una siembra que tú puedes dar y esa siembra será devuelta a ti con creces por Dios. Y se supone que nuestra siembra sea tan constante que ni siquiera veamos la cosecha. O sea, lo que vamos a ver es que nunca falta en nuestras casas ni amor, ni perdón, ni alegría, ni provisión. No es justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Eso es siembra. Sigue sembrando, pero siembra en buena tierra. De otra manera, lo que estás haciendo es dando limosnas. Una limosna es un acto de caridad. Dice en Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Tú estás prestándole a Jehová. Es un préstamo. Cuando tú das limosna, mira, déjame ministrarte esto. Aquí en la ciudad de Newark, hay un periodo de carretera donde en cada esquina hay alguien mendigando. Y tú ves que son drogadictos. Yo te quiero ministrar esto. Dale un tratado, dale una palabra, dale con dinero. Usa tu dinero como un instrumento de evangelismo. No le vas a dar una peseta, le vas a dar $1, dáselo con un tratado. Cómprale una barrita de comer, de esas que usan los atletas, o de desayuno. Porque esta gente tiene hambre. Si lo ves fumando cigarrillo, no lo juzgues y no le eches una descarga. Él no compró el cigarrillo. Él se lo pidió a alguien que paró y estaba fumando y dijo, ¿me puedes dar un cigarrillo? Y se lo dieron. A lo mejor le dieron hasta que él estaba fumando. Porque el cigarrillo le quita el hambre y le calma los nervios. No juzgues. Por eso Jesús dijo, dale a todo el que te pida. Claro que Jesús es un hombre inteligente y sabe que nosotros también lo somos. Eso no quiere decir cualquier mequetrefe que venga y me diga, dame $10 y yo se lo voy a dar. No, pero lo que Jesús nos enseñó es no juzgues al que te pide. Mira su condición. Si lo ves que está fumando un cigarrillo, alguien se lo dio. Y lo que está es matando el hambre. Y dale, en vez de darle una lectura, una predicación, mira, hijo, que tú tienes que buscar de Dios porque la droga lo que te tiene así, cállate. Dile, mira, joven, Cristo te ama. Mira, muchacha, Cristo te ama. Si tú clamas a Cristo, Cristo te contesta. Si tú clamas a Él, Él te contesta. Y déjalo con una palabra de fe, esperanza, amor. Porque eso sí puede cambiar su vida. No que tú le eches una descarga o le digas, tú quieres que te dé dinero, pero tienes para comprar cigarrillos. Cállate, fariseo. Si no vas a darle nada, no le des nada. Yo a un montón de ellos les paso por al lado y me hago el bobo. Siempre me siento culpable y miro para el otro lado. A algunos le he dado hasta caramelos, mentas que siempre llevo en el carro. Pero siempre que le doy algo, le doy una palabra de estímulo. Y muchos de ellos le digo, mira, no te rindas, Cristo te ama. Me dicen amén, si no fuera por eso. A eso me lo han dicho un montón de veces. Le dije a un joven americano el otro día, no dejes de hablar con Dios. Y dice, oh no, yo hablo con Él todos los días. Contentísimo. Porque a pesar de su situación no ha perdido la fe. Y lo que se le da a esta gente es limosna. Yo no espero nada. Yo solamente sé que Dios bendice. Dice que el que le da al pobre le presta a Dios. A mí Dios no me debe nada. Yo le debo a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Concluyo con un testimonio. Yo era un muchacho hippie joven, trabajando en una gasolinera, y dudaba la existencia de Dios. Y siempre había un van de una iglesia pentecostal que venía a que yo echara gasolina, y yo le echaba gasolina. Y como era una iglesia y yo respetaba
a la iglesia a Cristo por mi abuela. Yo empezaba a limpiar y le limpiaba todas las ventanas al van. En aquellos días se suponía que tú le limpiaras las ventanas, y si tú limpiabas la ventana te daban una peseta, a veces 50 centavos. ¿Okay? Estoy hablando en 1973, 74. Y yo, cuando iba a la parte de atrás, las niñitas, las cristianitas de adentro empezaban a tirarme besitos. Porque a pesar de que yo era feo, era bonito. Y le limpiaba todas las ventanas. Cuando llegaba al chofer, el siervo de Dios que guiaba el van, y me decía, gracias joven, Dios te bendiga, y me daba un tratado. Y cuando él se iba, yo decía, maldito avaro, por no darme la peseta, me da un papel, y lo rompía. Y venía el mismo van y el mismo cuento, 1 o 2 veces por semana. Un día llega el van y es un chofer diferente. Yo no lo había visto. Y yo voy y le limpio todas las ventanas, las nenas me tiran besitos. Cuando voy, el hombre saca $1 y un tratado. Me dice, joven, gracias por limpiarle las ventanas al van de la iglesia. Que Dios te bendiga, pa. Y me da $1 y un tratado. Y se va. Y yo dije, como me diste $1, yo voy a leer tu papelito. Y me senté y lo leí. Y me sacó las lágrimas. Y me trajo convicción de que Cristo era real. No me convertí. Yo no hice la oración de atrás. Pero algo adentro de mí. ¿Por qué? Porque leí el papelito. Un tratado. ¿Y por qué leí el tratado? Porque el hombre honró. Me enseñó favor. Yo le hice el favor de limpiarle las ventanas y él me agradeció el favor. Con $1 y un tratado. Y me bendijo. Bendito sea el nombre del Señor. Las naciones serán separadas. No nosotros los cristianos, nosotros somos salvos. Para nosotros no hay juicio. Ya eso pasó. Pero las naciones, las denominaciones, los musulmanes, los budistas, los hindúes, los zaratustra, las naciones africanas, asiáticas, Estados Unidos de Norteamérica, todo Sur y Centroamérica, las naciones son juzgadas como cabritas o ovejas, de acuerdo a cómo tratan al menor de estos mis pequeños, cómo tratan a sus ciudadanos. El maltrato del ciudadano trae juicio de Dios sobre una nación. Nosotros no estamos en eso, nosotros somos otra nación, nosotros somos el reino de Dios en la tierra. Las leyes de juicio que aplican a ellos no aplican a nosotros, porque nosotros estamos bajo la gracia y tenemos un comportamiento distinto al de ellos, parecido en lo que se trata de hacer obras de caridad y de bendición, de siembra, de pactos, de compromiso, de ofrenda, de amor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amado, gracias por escucharme. Espero que esta palabra te haya bendecido, te haya instruido. Mantente fiel a Dios. Estamos en los últimos días. Cristo viene ya. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.